El aire dentro del coche de alquiler estaba denso, con un orgullo tan sofocante que apenas podía respirar. Una niebla dulce y pegajosa de celebración que no estaba destinada a mí. Estábamos entrando en la base militar, un mundo construido sobre la estructura y el respeto. Sin embargo, dentro de esta pequeña burbuja familiar, yo solo sentía desorden y desdén. Mi madre Isabel, una mujer que medía el valor de sus hijos en ovaciones públicas visibles, vibraba prácticamente de emoción en el asiento del copiloto. No paraba de girarse para mirarme. Su sonrisa una mezcla de alegría genuina por mi hermana y una lástima forzada para mí. No paraba de hablar del sacrificio de Sofía, de su valentía, de su uniforme impecable. «Elena», dijo finalmente su voz, bajando a ese tono familiar condescendiente que reservaba para nuestras pequeñas charlas íntimas. «Sé que tu trabajo de oficina es importante para ti, pero por favor, solo por hoy intenta parecer orgullosa». Se inclinó su perfume abrumando el pequeño espacio. «Esto es un logro de verdad. No todo el mundo puede hacer algo que realmente importe». Las palabras ya no picaban. Eran solo golpes sordos y familiares. Algo que importa. La frase resonaba en mi cabeza, un sonido hueco burlándose de las autorizaciones de seguridad de alto secreto, de las noches sin dormir y del inmenso peso de las decisiones que tenía que tomar cada día. Mi padre Javier, un hombre que siempre había confundido mi naturaleza tranquila con una falta de sustancia, intervino sin apartar los ojos del camino. «Tu madre tiene razón. Tu hermana está ahí sirviendo a su país, marcando una diferencia tangible para todos nosotros». Ajustó el espejo retrovisor, cruzándose mi mirada por un breve y despectivo instante. «Tú archivando papeles en algún edificio gris. Es otra liga completamente distinta. Otro mundo en realidad». Lo dijo tan sencillamente, tan como si fuera un hecho, como si explicara por qué el cielo era azul. Para él no era una ofensa. Era un error de categoría colocar a sus dos hijas en las casillas que él había construido para ellas hacía años. Esa fue la gota que colmó el vaso, el único comentario que hizo que todos los demás, cada cumpleaños olvidado y cada logro desestimado, se sintieran de repente aplastantemente presentes. Simplemente giré la cabeza y observé los cuarteles deslizarse, dejando que el silencio fuera mi único escudo. Y lo peor de todo es que ni siquiera me sorprendió. Era solo el eco más fuerte de una historia que había estado viviendo toda mi vida. Para entender ese momento en el coche hay que entender la mitología central de la familia. En su corazón estaba mi hermana Sofía, la niña de oro de la familia, un torbellino de carisma y decisiones impulsivas. Ella no era solo mi hermana. Era el hijo alrededor del cual mis padres orbitaban. Cada decisión que tomaba era grande, ruidosa e imposible de ignorar, y ellos la amaban por ello. Su energía se confundía con pasión, su imprudencia con valentía. Ella vivía su vida como una película, y mis padres eran su audiencia más devota, siempre listos con aplausos y una red de seguridad. Mi papel, por el contrario, era ser el tramoyista callada fiable y completamente fuera del foco. Yo era la que se suponía que debía tenerlo todo controlado para que ellos nunca tuvieran que preocuparse. Recuerdo con perfecta claridad el día que anunció que se alistaba en el ejército. Nuestra casa, normalmente una tranquila isla suburbana, explotó en un festival patriótico. Mis padres le organizaron una masiva fiesta de despedida de héroe que consumió todo el patio trasero. Había serpentinas rojas, blancas y azules colgando de los árboles y un pastel gigante con una bandera estadounidense glaseada encima. Mi padre, que rara vez mostraba emociones profundas, dio un discurso entrecortado y lloroso sobre su coraje y sentido del deber, levantando su copa para brindar por nuestra heroína. Mi madre encargó una bandera de servicio con una estrella azul para colgar en la ventana antes de que Sofía hubiera siquiera empacado sus maletas. Yo pasé toda la fiesta tomando fotos, documentando su orgullo, sintiéndome como un fantasma
en mi propia celebración familiar. Vi cómo el libro de contabilidad interno de mi mente se actualizaba. Otro gran gesto, otra declaración pública de valor, todo para ella. Apenas 2 años antes hubo un anuncio diferente en esa misma casa. Era un martes por la noche tranquilo, cuando abrí un grueso sobre de la Universidad de Georgetown, ofreciéndome una plaza en su altamente competitivo programa de maestría en estudios de seguridad. Esto no fue un capricho, fue la culminación de años de trabajo implacable, la llave que abriría la carrera exacta en inteligencia con la que había estado soñando. Entré en la sala de estar, mi corazón latiendo con un orgullo callado y esperanzado, y les mostré la carta de aceptación. Mi madre la miró y dio una sonrisa fina. «Qué bien, cariño», dijo antes de volver a su programa de televisión. Mi padre la examinó un momento más, antes de hacer la única pregunta que se le ocurrió. «¿Cómo vas a pagarlo?» No hubo fiesta, no hubo discurso sobre mi dedicación o mi intelecto, no hubo serpentinas ni pastel, y ciertamente no hubo brindis. El contraste fue una lección brutal y definitoria. La ruidosa elección pública de Sofía era una inversión para el orgullo de la familia digna de una gran celebración. Mi logro académico silencioso era simplemente una factura, un problema que yo tenía que resolver sola. Entonces, cuando realmente comencé a entender la narrativa falsa que estaban escribiendo para nosotras. Sofía era la leona, la patriota, la que hacía cosas. Yo era la ratón de biblioteca, la planificadora, la que era segura, fiable, aburrida. Esta narrativa solo se endureció con los años. Mi carrera, por su propia naturaleza, estaba envuelta en secreto. No podía volver a casa y contar historias sobre mis misiones o la gente con la que trabajaba. Mis victorias estaban clasificadas. Mis fracasos tenían implicaciones para la seguridad nacional. Y mi estrés era una carga silenciosa que tenía que llevar sola. Interpretaron mi silencio no como una necesidad profesional, sino como un fallo personal. Decidieron que yo era reservada porque me avergonzaba mi aburrido trabajo de escritorio. Mi madre dijo una vez: «Si tu trabajo fuera tan importante, Elena, creo que nos lo habrías contado». Construyeron una jaula para mí con su propia ignorancia y luego me criticaron por no poder volar. El recuerdo más doloroso, el que realmente cimentó esta dinámica, ocurrió durante unas vacaciones de Navidad. Sofía estaba en una videollamada desde su puesto en el extranjero y toda la familia estaba reunida alrededor del portátil como si fuera un fuego sagrado. Escuchaban cada palabra suya, riéndose de sus historias sobre el calor y suspirando con preocupación cuando mencionaba las altas temperaturas. Cuando la llamada terminó, la habitación todavía brillaba con una sensación de aventura de segunda mano. Más tarde esa noche intenté tender un puente. Mencioné un proyecto complejo que acababa de dirigir. Un análisis estratégico que había sido elogiado por mis superiores, una pequeña victoria no clasificada de la que estaba orgullosa. Mi madre simplemente me dio una palmadita en la mano con una expresión de gentil compasión. «Qué dulce cariño», dijo con voz suave. «Pero no compares un memorándum con una misión. Un memorándum con una misión». Con esas 5 palabras borró mi mundo entero. Tomó mi dedicación, mi intelecto, mi carrera increíblemente exigente y la redujo a un pedazo de papel. A sus ojos, yo nunca sería la heroína. Era solo la nota a pie de página en la historia de su otra hija mejor. Acostada en mi habitación de hotel la noche antes de la graduación, me di cuenta de que nunca me verían. No podían. Así que decidí dejar de intentar ser vista y simplemente dejar que la verdad se manifestara por sí sola. Mi decisión de asistir a la graduación no nació de un deseo de venganza. Eso sería demasiado simple, demasiado parecido a una elección grande y ruidosa que haría mi hermana. No, esto fue algo más silencioso. El verdadero punto de inflexión había ocurrido un año antes en una estéril oficina gubernamental, cuando fui promovida oficialmente a brigadier general. Recuerdo haber mirado la única estrella plateada que me colgaron en el hombro
y sentir no una oleada de orgullo, sino una profunda sensación de separación. Comprendí en ese momento que mi vida ahora operaba bajo un conjunto de reglas completamente diferente en un mundo que mi familia ni siquiera podía empezar a imaginar. Acepté el rango sabiendo que significaría más secreto, más tiempo fuera y, por extensión, más decepción en sus ojos. Fue una encrucijada silenciosa y solitaria, y elegí mi camino. A partir de ese día, comencé a ver mi vida en términos de recibos. No capturas de pantalla furiosas o correos electrónicos acusatorios, sino las pruebas tangibles e innegables de la vida que realmente vivía. El recibo principal era mi uniforme de gala colgado impecable y silencioso en una bolsa, para ropa en la parte trasera de mi armario, la lana azul oscuro, los pesados galones dorados y las filas de cintas eran un idioma que mis padres no podían hablar. Otro era la invitación oficial de graduación del comandante de la base acuñada con un sello y dirigida directamente a la brigadier general Evelyn Reed. Les dije a mis padres que debía haberse perdido en el correo, mostrándoles en cambio la impresión genérica en línea. Los recibos eran las verdades silenciosas y pesadas que guardaba bajo llave, esperando el momento adecuado para ser auditadas. Mi plan era simple, elegante, y requería que yo hiciera casi nada. Era una estrategia de resistencia pasiva. No iba a irrumpir y montar un escándalo, no discutiría, no daría conferencias, no intentaría obligarlos a verme. Simplemente me presentaría como Elena, la hija decepcionante, y dejaría que el protocolo inflexible e impensado del ejército de los Estados Unidos hablara por mí. Conocía el horario de la ceremonia, la disposición del auditorio, y lo que es más importante, conocía la mente de un sargento instructor principal. Estos hombres son pilares de tradición y disciplina. Reconocer y respetar el rango no es una opción para ellos. Es un reflejo tan arraigado como respirar. Era una colisión de mundos que ya no estaba dispuesta a evitar. Mi familia vivía en un mundo de sentimientos, narrativas y percepciones. Yo ahora operaba en un mundo de hechos, protocolos y consecuencias. En la mañana de la graduación, no cogí el poderoso uniforme de la bolsa para ropa. En cambio, elegí cuidadosamente un vestido gris deliberadamente sencillo y anodino. Era el camuflaje perfecto. Al mirarme al espejo, vi a la mujer que esperaban ver, callada, modesta y fácilmente pasada por alto. Pero por dentro sentí una calma e intensidad enfocada que no había sentido en años. Ya no buscaba su aprobación, simplemente me estaba preparando para presentar los hechos. Tenía la verdad. Tenía el uniforme en el armario de mi hotel, pero la única arma que necesitaba llevar era su propia ignorancia. Todo lo que tenía que hacer era sentarme en la primera fila y esperar. El auditorio era cavernoso, olía a pulidor de suelos y a una especie de patriotismo institucional que se sentía a la vez grandioso e impersonal. El suave zumbido de 1000 conversaciones silenciosas llenaba el aire puntuado por los agudos sonidos metálicos de la banda militar calentando. Mis padres nos habían maniobrado a asientos en la tercera fila, territorio privilegiado para que ellos fueran vistos. Mi padre Javier parecía hinchado y orgulloso, como si hubiera corrido personalmente la carrera de obstáculos. Mi madre Isabel ya se estaba secando las lágrimas de los ojos, con un pañuelo practicando sus lágrimas para el evento principal. Se inclinó hacia mí, su voz, un susurro conspiratorio que atravesaba el ruido. Intenta parecer orgullosa, Elena, por tu hermana. La última puñalada casual, un último recordatorio de mi lugar antes de que comenzara la ceremonia. Solo asentí mi rostro una máscara cuidadosamente en blanco. Las luces se atenuaron ligeramente y comenzó la ceremonia. La banda se elevó en un himno atronador. Se presentaron los colores y el pelotón marchó con una precisión que quitaba el aliento. Vi a mi hermana Sofía marchar con su unidad. La barbilla en alto, el rostro radiante de un orgullo ganado con esfuerzo. Escaneó la multitud, sus ojos encontrando instantáneamente a mis padres. Ellos saludaron frenéticamente,
y ella les dio una sonrisa enorme y radiante que no me alcanzó del todo. Su mirada pasó de largo como siempre lo hacía buscando las caras que importaban. Yo era solo una forma gris en su visión periférica, un marcador de posición para una hija que se suponía que debía estar allí. Y en ese momento sentí una extraña sensación de paz. Era la última vez que ella me miraría y no vería nada. Luego, el sargento instructor principal subió al podio. Era un hombre tallado en granito y fuerza de voluntad. Su pecho era un cartel de logros militares. Su voz un murmullo grave que comandaba la atención sin necesidad de elevarse. Comenzó su discurso, un tributo ardiente y motivador al arduo trabajo y la dedicación de los soldados graduados. Y mientras hablaba sus ojos, hicieron lo que estaban entrenados para hacer, un barrido lento y metódico de toda la sala, evaluando y observando todo. Su mirada pasó sobre mi sección sobre mí y continuó, pero luego se detuvo. Fue apenas perceptible un parpadeo de detención antes de que volviera a fijarse en mi rostro. Vi cómo sucedía en cámara lenta el acristalamiento profesional, en sus ojos se agudizó hasta el enfoque. Vi el destello de reconocimiento, el más breve flash de incredulidad, y luego el cálculo rápido de la mente. Mientras años de entrenamiento se imponían, detuvo su discurso. A mitad de frase, la palabra que estaba a punto de decir quedó suspendida en el aire, huérfana y sola. El repentino y absoluto silencio fue más impactante que cualquier sonido. Un millar de cabezas que habían estado respetuosamente de cara al escenario comenzaron a girarse siguiendo su mirada fija e intensa. El único sonido en todo el vasto auditorio era el débil zumbido de las luces fluorescentes en lo alto. Luego, giró todo su cuerpo pivotando sobre el talón con una precisión aguda para mirarme directamente. Delante de mis padres, delante de sus comandantes, delante de toda la clase graduada de mi hermana, se puso en la posición de atención más rígida y profunda que jamás había visto. Su espalda se irguió como un palo. Sus talones chocaron con un sonido que resonó como un disparo en el silencio. Su voz, amplificada por el micrófono, cortó el tenso silencio. Cada sílaba, un trueno de protocolo y respeto. General, me apologizing. No la vi allí. El mundo se inclinó. La mandíbula de mi madre literalmente cayó, su rostro perfectamente maquillado, una máscara de shock incomprensible. Mi padre se inclinó hacia ella, su orgullo folclórico evaporándose instantáneamente en una confusión frenética. ¿Qué dijo? Susurró su voz quebrándose. ¿A quién está hablando? Pero la confusión ya se estaba convirtiendo en un horror naciente mientras ellos y todos los demás me miraban. Al otro lado del auditorio, vi a otros oficiales uniformados, coroneles, comandantes, un sargento mayor enderezando sutilmente sus posturas, sus ojos en mí, asintiendo lentamente con respeto. La verdad estaba siendo validada en tiempo real por un jurado de mis pares, pero mis ojos estaban en mi hermana. Sofía estaba congelada en el campo, su sonrisa radiante desaparecida, reemplazada por una expresión pálida y flácida de desconcierto absoluto. Su postura orgullosa, por la que tanto había trabajado, se desmoronó mientras seguía la mirada inquebrantable de su sargento instructor, sus comandantes, y cientos de extraños directamente a su invisible hermana que empujaba papeles. La narrativa de toda nuestra vida se estaba desmantelando justo allí, en el día más importante de su vida. No sonreí, no me regodeé, sostuve la intensa mirada del sargento instructor y di un único y leve asentimiento profesional de reconocimiento. Como usted, sargento, mi voz era baja, pero firme. Y en el silencio resonante que siguió, no sentí ni rabia ni victoria. Simplemente me sentí vista. Por primera vez, la verdad no tuvo que luchar por aire. Era dueña de la sala. En el momento en que terminó la ceremonia, la frágil presa del decoro público se rompió y el caos se precipitó. Mis padres convergieron sobre mí, sus rostros no llenos de asombro u orgullo, sino de una frenética y herida ira.
Mi madre agarró mi brazo, sus dedos clavándose en mi piel. Una general, siseó su voz, un susurro venenoso. ¿De qué está hablando? ¿Por qué nos mentiste todos estos años? Su preocupación no era por mi vida, mis secretos o mis sacrificios. Era por su propia narrativa, la que acababa de ser destrozada públicamente. Su vergüenza era su única prioridad. Mi padre estaba justo detrás de ella, el rostro sonrojado por una mezcla de confusión y furia. Nos hiciste quedar como idiotas, Elena. Te sentaste ahí y nos dejaste menospreciarte. Avergonzaste a tu hermana en su gran día. La acusación flotaba en el aire, tan absurda que era casi divertida. Los había avergonzado toda mi vida, mi carrera, mi rango. Todo era solo una inconveniencia, una faux-pas social que había cometido contra ellos. Miré sus rostros retorcidos, los rostros de personas que acababan de descubrir que el personaje principal de sus vidas era en realidad un extraño. Y no sentí nada más que una profunda y silenciosa compasión por ellos. No levanté la voz. Simplemente me encontré con la mirada furiosa de mi madre y dije: nunca mentí. Simplemente nunca hicisteis las preguntas correctas. Antes de que pudieran procesarlo, un joven capitán uniformado apareció a mi codo, su presencia, una isla de calma en la tormenta de mi familia. General Reed, preguntó su voz, el epítome de la cortesía profesional. Su coche está listo cuando usted lo esté. Mis padres se quedaron en silencio mirando al capitán, como si fuera un extraterrestre recién aterrizado. Esta era una parte de mi mundo que no podían desestimar. Un símbolo real y tangible de la autoridad que nunca supieron que tenía. Le di un asentimiento al capitán. Gracias, estoy lista. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra más, dejándolos allí plantados en el aparcamiento entre las familias alegres y celebrando. No miré atrás. Ha pasado un año desde aquel día. El silencio que siguió a mi partida ha florecido hasta convertirse en una especie de paz que nunca supe que era posible. Mi vida ya no es un secreto que tengo que ocultar, sino una realidad que puedo vivir. El edificio gris que imaginaba mi padre es en realidad el Pentágono, y mis papeles de archivo implican sesiones informativas estratégicas que dan forma a las políticas. Pero el verdadero cambio no está en mi trabajo, sino en los momentos intermedios. La primavera pasada me invitaron a dar una conferencia invitada en la Escuela de Guerra Nacional. De pie en ese podio, mirando a las mentes más agudas del ejército, hombres y mujeres que me veían exactamente como era, sentí un sentido de pertenencia que mi propio hogar nunca me había dado. Mi verdadera alegría, sin embargo, proviene de algo más silencioso. He comenzado a asesorar a una joven teniente, una analista brillante, con la misma intensidad silenciosa que yo tenía. Nos reunimos para tomar un café una vez a la semana. Escucho sus frustraciones. La ayudo a navegar por las complejas políticas de su departamento y me aseguro de que sepa que sus fortalezas silenciosas son su mayor activo. Le estoy dando lo único que nunca tuve, una líder que la ve. Mi hogar ya no es un lugar temporal para almacenar mis secretos, sino un santuario que he construido para mí. Está lleno de fotos no de mi familia, sino de mis colegas, mis mentoras, las personas que forman mi verdadera cadena de mando y mi verdadero sistema de apoyo. Mis padres todavía llaman a veces. Las llamadas son diferentes. Son forzadas e incómodas, llenas de un extraño y halagador respeto que se siente tan hueco como su anterior desdén. Mi madre ahora intenta presumir de mí a sus amigas, su voz hinchada de orgullo, mientras dice: «Mi hija es general, ¿sabes?». Están intentando reescribirme en su historia, pero esta vez como un trofeo. Mantengo las llamadas cortas y profesionales. Ya no tienen acceso a mi mundo interior. Esa puerta está cerrada permanentemente. No saben de mi trabajo, de mis amigos, ni de la felicidad tranquila que siento un domingo por la mañana con una taza de café y un buen libro. En cuanto a mi hermana Sofía, me envió un único mensaje de texto. El día después de la graduación, fue un párrafo largo y divagante
lleno de rabia y culpas, acusándome de sabotear deliberadamente su gran día para que todo girara en torno a mí. Lo leí y luego lo borré sin responder. Ya no había nada que decir. Su entero sentido de sí misma se había construido sobre ser la heroína, el centro del universo. Cuando el universo se inclinó y apareció una nueva estrella, ella simplemente no pudo soportarlo. No hemos hablado desde entonces. Su poder sobre mí nunca se trató de amor. Se trató de control sobre la narrativa. Cuando la verdad destruyó esa narrativa, su poder se desvaneció con ella. Aprendí que no se puede obligar a la gente a ver tu valor. Solo puedes construir una vida tan innegable que se vean obligados a ver la verdad. Si alguna vez tus fortalezas silenciosas han sido confundidas con debilidad, comparte tu historia en los comentarios. Tus compañeras generales están aquí y te vemos.